tal? ¿Cómo les va? Nuevamente una edición de Saludez Televisión. Muchas gracias por acompañarnos, como lo hacen todas las semanas, para tratar de darles a ustedes consejos de salud y para que tengan una salud 10 puntos. Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa. Bien, doctor, con 3 temas muy interesantes que tenemos en el programa de hoy. Yo hice una entrevista a un profesor de educación física, Maxi Faceto, donde hablamos la incorporación de el desarrollo de la fuerza, algo que antes no estaba indicado ni en niños y el adulto mayor no lo hacía, como que parecía que trabajar con una pesa en el gimnasio era el horror. Ya nos explica las evidencias científicas que hay, las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la incorporación desde los 6 años de trabajos planificados y coordinados por alguien apto para... Y de acuerdo al peso, de acuerdo a la edad también. Exacto, los beneficios de trabajar Pues con la es que fuerza. tanto la mujer con la menopausia o el hombre en la andropausia pierden fibras musculares, pierden capacidad de músculo, y creo que una de estas cosas es importante para fortalecer la parte de la masa muscular. Evitar las lesiones, ¿no?, por la estructura ósea que se va debilitando, pero ¿cuánto? Con una buena estructura muscular y en los niños, que un ejemplo que daba, que lo da en la charla, es decir, les damos 25 kilos con una mochila y no dejamos que esté con una pesa en la escuela, en el gimnasio. Digo, qué ejemplo tan sencillo como para simple, cómo fortalecer un niño. La mochila en la columna realmente perjudica muchísimo. Muchísimo. Bueno, después 2 temas diferentes. Uno, desde el punto de vista de la óptica, que hablamos con el óptico Ernesto Olseñe, que habló de, bueno, cuáles son el uso de las lentes de contacto, cómo se deben colocar, y también del uso indiscriminado de la venta de anteojos que no son realmente recetados y que se venden en la calle o kioscos y que realmente no tienen ningún tipo de control. De protección, ¿no? Para... Uno no sabe qué es lo que está comprando. Con lo que está comprando realmente. Y la nota con el doctor Insa Fernando. Por otro lado, el doctor Insa, que ya entrando un poco en época, va a hablar un poco cómo nos tenemos que prevenir de las enfermedades respiratorias. Algo que todos los años lo hablamos, todos los años vamos a seguir recalcándolo, como muchos temas de salud, pero este de la enfermedad respiratoria, que después vemos que existen crisis asmáticas, neumonía, bronquitis, cuadros gripales importantes, y bueno, cómo cuidarse. Empezar a prevenir estas cuestiones. Desde la casa, fundamentalmente. La higiene, lo tuvimos el ejemplo con la cuestión de la gripe A, por solo lavarnos las manos, cómo se logró disminuir con un simple acto comunitario. ¿Sí? Bueno, empezamos con el programa entonces. Bien, nos acompaña hoy un profesor de educación física, Maxi Faceto, conocido por todos. Y el tema que nos congrega hoy, aquí primero agradecemos, Maxi, que estés con nosotros, algo que realmente debemos fortalecer desde el conocimiento, que es fuerza. ¿Cuándo empezamos con las actividades de fuerza? Esto de uso de pesas, sí, no. El gimnasio solo es ir a hacer una determinada rutina y solo determinados practicantes pueden usar las pesas. Ubicanos dónde estamos con este tema. Sí, bueno, desde ya muchísimas gracias por invitarme, es un placer. Y mira, el tema que vamos a tocar es realmente muy interesante porque justamente lo que hablábamos un cachito antes era de que el gimnasio y las pesas están como en un lugar de cuidado, ¿no? Y que la fuerza y las pesas y el gimnasio es para determinada edad o determinadas personas, que no podían hacer pesas las mujeres porque quedaban súper grandotas y estéticamente mal, porque los adultos mayores no pueden hacer fuerza porque les hace mal a las articulaciones, porque los chicos no pueden hacer fuerza porque no están preparados articularmente para poder desarrollar esa capacidad. Bueno, por suerte, a través de los años, los estudios ya científicos, ya hoy hay estudios científicos que dicen que hay que hacer fuerza, ¿no? Y que las pesas, relacionarlas exclusivamente con una persona súper grandota, un físico muy voluminoso, sí, el físico-culturista, claro, hay que empezarla a correr un poco y llevarla a la realidad y a lo cotidiano, el hacer todos los días. Nosotros
tenemos un montón de tareas cotidianas donde hacemos fuerza, desde los chicos hasta los adultos mayores, pasando por todos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que entender que la fuerza es una capacidad que es muy útil, muy necesaria y que hay que trabajarla y hay que entrenarla. Como cualquier otra capacidad, como puede ser la flexibilidad, como puede ser una capacidad de resistencia, la fuerza siempre estuvo como en un segundo plano, no se tenía que tocar demasiado. Entonces, vimos durante muchos años problemas serios, articulares, gente tal vez de temprana edad con problemas de articulaciones, con osteoporosis, problemas serios que tal vez, yo no te digo que se podrían haber evitado, pero sí la fuerza te da una condición en la musculatura que te protege, ¿sí?, de alguna manera y te da un montón de beneficios como para tratar de cursar toda la evolución de una persona y los adultos mayores tener una mejor calidad de vida y poder desarrollar un montón de actividades que tal vez no las hacían porque tenían miedo de hacerlas o porque el físico no les daba para hacerlas. Sí, un tratamiento de un problema de columna, antes te decían reposo, quieto, no hagas nada. Exactamente. Y hoy te dicen fortalecer la musculatura para sostenerlo. Exactamente. Entonces, si vamos a eso, qué importante es poder entender que la fuerza ya a temprana edad, y esto a veces asusta un poco, pero el hacer fuerza en los chicos, te doy un ejemplo muy claro. Un chico hoy de 9 años se pone en la espalda una mochila que pesa 25 kilos. ¿Qué iba a decir eso? Y uno como papá le pone la mochila y lo lleva y lo manda al colegio. Entonces, y después vos ves tal vez en un gimnasio un chico de 9 años con una barra encima, que la barra pesa 8 kilos. Y decís, no, qué horror, no se debe. ¿Sí? Entonces no hay una lógica. Y bueno, por suerte hoy la Organización Mundial de Salud nos dice que los chicos tienen que hacer fuerza. Que hay planes para desarrollar la fuerza de forma consciente y responsable, que hay lugares, justamente en un gimnasio se puede desarrollar perfectamente esto, y que hay que animarse de a poco, porque se va a llevar tiempo, pero de a poco hay que animarse, y que realmente los beneficios que tienen los chicos y los adultos mayores sobre todo, ¿no?, en estas dos poblaciones, son pero muy importantes los beneficios que logran. Lo que hablábamos hace un ratito de, por ejemplo, un chico que viene con un tono muscular muy bajo, tal vez con algún problema en la columna o algún problema en su rodilla porque se lesiona muy seguido o se esguinza muy seguido los tobillos o tiene una mala postura. Exacto, corregir posturas que los chicos van adquiriendo gracias al celular, a la computadora, a las sillas, a todo. Yo no te puedo explicar cómo se mejora todo eso solamente haciendo ejercicios de fuerza. Además de ejercicios posturales y demás, ¿no? Pero no es solo hacer pesas, sino es hacer una rutina. No, por supuesto. Exacto. Por supuesto. Pero el beneficio de la pesa, en este caso, realmente toma un carácter muy importante y es un ejercicio como primario, ¿no es cierto?, como para desarrollar ese tipo de condiciones y beneficiar a aquella situación en la que tal vez vienen con algunas debilidades. ¿Sí? En los chicos se nota muchísimo, las debilidades ahí, te diría, en la mayoría de los chicos entre los 6 años en adelante, yo veo mucho en el gimnasio debilidades. Y después hay lo que se ha dado, que tal vez vos lo has vivido y lo hemos vivido un montón de compañeras mías, sobre todo en la mujer, cómo se dio y cómo el gimnasio, la mujer pudo adoptar el gimnasio como parte de su vida. Exacto.
no ir a hacer el baile, que ¿Viste? era, antes estábamos asociados que la mujer íbamos a hacer. Y era el baile. ejercicio aeróbico, Y la aeróbica, clásico, de rutina de coreografía, exacto. que es re divertido, pero... Sí, no estaba asociado a la mujer al gimnasio No, de no. pesas o de Y, esas y rutinas. cómo o de la circuitos. mujer cómo perdió la oportunidad durante muchos años de poder desarrollar una estructura muscular que la proteja Exacto, para más adelante. seguro. Bueno, hoy tenemos esa posibilidad. Exacto. Entonces, realmente para nosotros se nos abre un campo hermoso para explotar y para trabajar y para poder informar a Eso la es lo importante. gente. Creo que hemos estado mucho tiempo mal informados, hubo mucho abuso de instructores, de Bueno. fisicoculturistas que coparon un sector y la gente, el chico, no el de 6 años que lo lleva la mamá Claro. o el padre, sino este grupo etario de los 13 Exacto. que quieren tener un físico Exacto. espectacular. Es la creyendo que esa es la estética, fortaleza, claro, exacto. que en las mujeres pasa lo mismo, Exacto. los varones más que nada, que uno lo veía. Sí. Y vivimos durante unos últimos años este Sí. intrusismo de gente no capacitada, capacitada para informar y para adiestrar Claro. a estos chicos, en donde tenemos abuso de suplementos, abusos de administración de dietas horrorosas, hiperproteicas, donde uno de pronto Sí, dice... y muy violenta. Creo que ustedes han sido usurpados sus campos laborales. Bueno, por pero eso gente- te digo que eso es una realidad, que la vivimos hoy también, Sí, sí, mucho. Pero eso nos tenemos que hacer cargo nosotros. Que dejaron el espacio. Bueno, nos tenemos que hacer cargo de eso. Exacto, sí, yo creo Porque que sí. nosotros no nos nucleamos nunca, no nos juntamos, no nos pudimos organizar como para que esto no pase. Exacto. Y creo que es el momento, me parece que ya no podemos dejar pasar más Sí. el tiempo y tenemos que poner un orden y nos tienen que acompañar también los legisladores y los Sí. padres, ¿no? Porque Sí. esto tiene que Estos legislarse. chicos alguien los deja, alguien les da la plata para ir al gimnasio. Claro. Convengamos esa realidad. Bueno, y toda la venta de suplementos es libre. O sea, la vende cualquier y persona. estamos hablando no de 100, 200, estamos hablando No. arriba de 1.000, 1.500 pesos. Sí. Con Sí. un valor proteico, lo hemos tratado muchísimas veces Sí. nosotros en el programa, Sí. porque a mí me horroriza Bueno, el daño que se está cometiendo en chicos que hoy no están No. preocupados y nadie se va a preocupar. Los riñones de No. esos chicos dentro de 15 años. Tal cual. Y Pero que aparte, quizás yendo al gimnasio todos los días y con una rutina logran Sí. lo mismo que estar tomando un suplemento. y comiendo bien y no haciendo locuras. Seguramente. Entonces eso, por suerte, pero hay que ocuparse y hay que, me parece, Sí. Hay tener... que evitar dejar el espacio. Sí, ¿no es cierto? Es una realidad. Y hay, con el tema de la suplementación, hay una persona que es azuleña, que está hoy por hoy, es uno de los mejores nutricionistas deportivos que hay en el mundo, ¿sí? Que por suerte es nuestro, que es muy interesante seguirlo, que se llama Francis Always. Ese chico es muy claro y cuando habla de la suplementación, La suplementación es para lo alto deportivo rendimiento, de alto rendimiento, con ¿no? Para- personas que están súper controladas desde el punto de vista médico y donde hay una nutricionista permanentemente al lado de ese deportista, y para la persona común y corriente donde quiere hacer una actividad física no hace falta la suplementación. No necesitamos ninguno consumir vitaminas ni minerales Ninguno. extras. Si vos tenés una alimentación ordenada, equilibrada, no te hace falta. El sano no necesita. El No. que lo necesita es el que ya tiene una desviación en un trastorno o en alguna patología. Exactamente, claro. O aquel deportista de élite donde tiene una exigencia física brutal que Seguro. necesita reponer Que tiene un deportista más rápido. de tenis, Claro, un por de fútbol supuesto, profesional, por supuesto. que consume Por supuesto, 5.000 calorías, por cuando supuesto. ninguno de nosotros podríamos consumir 5.000 No. calorías y mantenernos en buen estado. Exacto, La exacto, realidad. exacto. Pero qué importante, volviendo a esto, lo de la fuerza, el poder concientizar que guiado por un profesor organizado podemos empezar a fortalecer esta parte Y muscular. claro, y que ya los padres no
tengan ese temor de ir a acercarse a un gimnasio, preguntar por ejercicios de fuerza, si notan que sus chicos están teniendo una mala postura, que notan que los chicos le están diciendo, mira, me duele la espalda. Tienen dolores de cuello. Exacto. O no levantan los brazos, uno ve que los chicos no tienen fuerza. Y la poca flexibilidad. Exacto. Bueno, el sedentarismo actualmente es tremendo. O pasan del extremo de matarse fin de semana y de lunes a viernes y no hacer nada. Tantos horarios y ahora que empezamos la época de escuela con más razón. Por eso es interesantísimo. Y relacionándolo con la salud, los beneficios que trae los ejercicios de fuerza realmente son muy interesantes, porque te reducen la grasa visceral. El ejercicio de la fuerza te trabaja de forma interna la fibra, que va gastando la grasa desde adentro de la musculatura, que no pasa con un ejercicio aeróbico convencional. Entonces, qué importante es poder introducir el ejercicio de la fuerza, una rutina o un hábito ya aeróbico. La gente cree que la grasa se transforma en músculo. Bueno. Yendo al gimnasio y la grasa. Claro. La vas a usar. La usás, no exactamente. La vas a transformar en músculo. Tal cual, nunca. Tal cual. Entonces, bueno, es eso, por ejemplo, ¿no? Que vienen personas con obesidad y me dicen, no, a mí yo quiero hacer cinta y bicicleta. Entonces, nos ponemos a conversar y yo le doy claro, toda la otra parte, tal vez de la que no conoce, y bueno, y nos ponemos de acuerdo y podemos hacer algo combinado y cómo esa persona a lo largo de los meses va dándose cuenta cuánto logra con esa otra cosa. Con los ejercicios de la fuerza. Hoy se habla mucho de lo funcional, esto de ir a la hora del gimnasio pero hacer todo. Claro, lo funcional no tiene carga agregada. Bien. ¿No? Pero pueden hacerse las rutinas. Claro, vos lo que tenés en el funcional, que es muy interesante, son ejercicios aeróbicos intervalados. Sí. Entonces, ahí tenés un gasto metabólico un poco más grande. Como se ha demostrado. Claro, exactamente. Por la vida. Claro, en términos metabólicos está bárbaro. Está mejor, exacto. Pero si a eso vos le podés agregar, a ese circuito, le podés agregar algún ejercicio de fuerza con carga agregada, estamos hablando que la fuerza la puedes hacer con tu propio peso también, si querés, ¿no? Exacto. Pero si le podés hacer con carga agregada, tiene un valor justamente... El plus. Ese plus que es el beneficio que tal vez nosotros estamos buscando, ¿no? El tema es súper interesante. Vamos a seguir con los temas que se pueden lograr en un gimnasio con gente capacitada y preparada para estas cuestiones. Maxi, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos por invitarme hasta cualquier momento. Seguimos en Salud. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es la óptica. ¿Para qué se utiliza la óptica y cuál es el complemento junto con los oftalmólogos? Muchas veces pasamos frente a una óptica y uno dice, bueno, acá se venden anteojos solamente, pero bueno, ¿cuál es la función realmente que se lleva a cabo a través de una óptica? Para eso invitamos al óptico Ernesto Jaine. Te agradecemos, Ernesto, que estés acá. Bueno, nos conocemos hace muchísimo tiempo, así que sabemos un poco de tu trayectoria. ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme. Un programa tan prestigioso como el tuyo que siempre ayuda a la salud de las personas, ¿no? Bueno, y un poco preguntarte, ¿cuál es la función del óptico en realidad? ¿Qué es lo que se lleva a cabo dentro de una óptica? Bueno, la función del óptico es el intermediario entre el oftalmólogo y el paciente, digamos. Un anteojo viene a hacer algo así como un remedio. El oftalmólogo les tiende la receta del anteojo que necesita y el paciente va a la óptica para hacerse los anteojos. Y el óptico interpreta la receta del oculista. Hay dos tipos de lentes, ¿no es cierto? Lo que se usan en anteojos y lo que se llamaría contactología o lentes de contacto. Exacto. Un poco la contactología, hoy se está imponiendo un poco a lo que son los lentes tradicionales. Sí, más en los
los casos especiales, por ejemplo, de altos astigmatismos, donde hay un queratocono, por ejemplo, se usan lentes de gas permeable que son duras, las que hace 20 años atrás se decían que era como un pedazo de vidrio que te introducían en el ojo. Bueno, esas lentes ahora están muy sofisticadas, tienen una... se confunde mucho con la lágrima y hace que la córnea respire muy bien. En el caso del queratocono, por ejemplo, que es cuando la córnea se va estirando cada vez más en forma de cono por una presión interna del ojo, y eso le detiene el queratocono. Ah, está bien, como que frena. Se utiliza también en altos astigmatismos donde hay grandes deformaciones de córnea. En ese caso también se pueden usar tanto de gas permeable como blandas. Y existen las lentes de contacto. Hay gente que, por ejemplo, tiene una visión diferente de lejos como de cerca, que necesita lo que se denominan bifocales, que uno en las lentes comunes los ve. En la contactología, ¿también existen los bifocales? Bifocales existían en primera medida, ahora ya no se usan más, se usan los multifocales. Ajá. Son lentes de contacto que vienen del tipo de las descartables, que duran aproximadamente 6 meses, y tiene visión de lejos y ya viene con la visión de cerca, un esférico más 250, que eso te permite visión de lejos y de cerca, lo que hace que el usuario no use más anteojos. De todas maneras, para visión de cerca siempre hace falta un poquitito más de potencia. O sea que con un esférico más un poquitito más de potencia se puede lograr, por ejemplo, mejor calidad. ver el prospecto de un remedio que con una multifocal común por ahí no lo puede ver. Siguiendo un poco con la contactología, hay gente que usa lentes de contacto de color, ¿no? ¿Esto existen? Un poco lo pregunto porque por ahí uno lo ha escuchado y yo no lo he visto específicamente, ¿no? Sí, existen cosméticas, terapéuticas y cosméticas y terapéuticas, o sea que podés cambiar el color de los ojos y también tienen el aumento que necesita el paciente. Ah, perfecto. Bueno, y un poco el óptico también ayuda a enseñarle al paciente a colocársela este tipo de lente de contacto. Sí, exacto. Viene un kit de iniciación que incluye un estuche para las 2 lentes, un líquido multiacción, que el líquido que viene ahora es todo uno. Limpia, enjuaga, conserva, desinfecta y remueve proteínas a la vez. Ajá, está. Obviamente uno saca la lente del estuche con el líquido y se lo introduce en el ojo, o sea que el poder de detergente es muy suavecito. Lo irrita. En ese caso haría falta un detergente más profundo para sacar la proteína que le queda a la lente por residuales de la lágrima. Está bien. Bueno, cambiando un poco el enfoque de todo esto, los lentes de sol, muchas veces escuchamos la palabra que tienen protección ultravioleta, ¿no? Sí. Y también vemos que, anteojos de sol, lo vemos que lo venden hasta en la vereda. Sí. Bueno, ¿qué diferencia hay y qué hay de regulación de todo esto, ¿no? Con el colegio de ópticos, en municipalidad, no sé cómo se regula. Bueno, en principio hay anteojos que traen la etiqueta de protección rayos UV 400, que es una protección total de 100%. Los anteojos que se venden, por ejemplo, en lugares donde no están habilitados por salud pública ni por el colegio de ópticos, en esos lugares no se pueden vender por ley. Hay una ley que es la ley 12.239, que prohíbe la venta de anteojos en lugares que no estén habilitados como corresponden por salud pública de provincia de Buenos Aires y por el colegio de ópticos. Esos anteojos generalmente son los que no se pueden vender en óptica porque tienen aberraciones en los cristales y eso a la larga puede ser perjudicial para la vista, porque a la larga se acorta la vista y además puede producir cataratas. Un poco es eso, ¿no? Porque la gente dice, bueno, pero ¿por qué no me voy a comprar los anteojos en la calle? Son más baratos, pero en realidad existe un riesgo atrás de todo esto que uno no lo valora, ¿no? Sí, aparte de los anteojos de sol están los anteojos correctores que son pregraduados, que ya vienen armados con aumento. Claro. Eso significa que por ahí el paciente se automedique.
Es como un remedio, por ejemplo, Sí, sí, vos, sí. bueno, vos sos urólogo y bueno, si a mí me duele un riñón, me compro un ibuprofeno en un kiosco, pero no se va a la raíz del Exactamente, problema, sí. ¿no es cierto? Aparte hay que tener en cuenta que el paciente, por ejemplo, tiene diferente aumento en cada ojo, todos tenemos generalmente, de cada 10 personas, 9 tenemos diferente potencia en cada ojo. Y los pregraduados que ya vienen armados, vienen los dos con la misma potencia. Claro. Y lo único que hacen es aumentar la imagen, nada más. Y te pueden sacar de apuro de momento, pero hay personas que, por ejemplo, tienen que usar anteojo permanente y un pregraduado que compra en un kiosco, Sí. en una boutique o en un polirrubro, se lo pone y a los 10 minutos, ¿qué va a notar? Que se le empiezan a inflamar los ojos, se le empiezan a poner colorado, porque la calidad del cristal no es buena absolutamente para nada. Y ya los pregraduados es como que se están sacando de circulación. Ya no los venden más a ningún lado porque realmente son para problemas. Mucho riesgo. Ahora, lo seguimos viendo a estos anteojos que se venden en la calle todavía. ¿Por qué no hay nadie que los está controlando, no los regulan a nivel municipal o no sé quién? En realidad, como ya te dije hace un ratito, existe la ley 12.239 que prohíbe la venta de anteojos callejeros, Sí, pero pregraduados siguen y estando. anteojos de sol. Siguen estando porque desde el gobierno de la provincia de salud pública no hacen inspecciones como corresponde y no le hacen tanto caso al tema. Y realmente es un tema muy importante y muy peligroso para la visión. Es como ponerme una mesita afuera y vender remedios que no se adquieren en Exacto, cualquier otro vender lado. antibióticos, Sí, vender sí. bueno, toda la gama de Sí. remedios que podés... Qué bárbaro, ¿eh? Esto yo me acuerdo que hace muchos años hicimos una nota cuando teníamos el programa anterior, hace varios años, con Guarela, el óptico Guarela, y también ya de ese momento hablábamos del tema de la venta ilegal de anteojos de sol, fundamentalmente en la calle o en cualquier lado que no están habilitados. Sí, y hoy, después de 15 años, seguimos estando con el mismo problema, ¿eh? Vos vas a la playa y Sí. hay gente que te vende los paneles, todo, Sí. hay 100 anteojos y te pasan uno tras del otro. Bueno, con respecto a este tema, el Colegio de Óptico está luchando desde hace muchísimo tiempo para que le hagan caso en salud pública y salir a inspeccionar. Casualmente, hace 2 días, el martes pasado, me vinieron a hacer una inspección del Colegio de Óptico, bueno, a la óptica mía, y charlando con el inspector, me dijo que han logrado que el Colegio de Ópticos salgan a hacer inspecciones en toda la provincia, en muchísimas ciudades, junto con inspectores de salud pública de cada municipio. Sí, porque la venta ambulatoria es cotidiana, ¿no? Y primero decomisan los anteojos donde no pueden vender. Y la segunda vez que van y siguen vendiendo, ya va por la clausura del negocio. Acá en Azul, por ejemplo, se han inspeccionado varios locales en el centro, ahora en esta semana, y se decomisó toda la mercadería. Anteojos de sol y pregraduados creo que también había algunos. Y se ha mandado una nota de salud pública y del Colegio de Óptico a la Municipalidad de Azul para inspeccionar también, para que tomen conciencia de este tema. No han recibido respuesta todavía, pero yo supongo que en los próximos días ya la... Porque no es un tema de venta ilegal, es un tema que ese tipo de anteojos pueden perjudicar su visión, fundamentalmente. Pueden ser más baratos, puede ser más lindo el modelo, lo que sea, pero en realidad no tienen la protección ultravioleta necesaria para que no altere su visión el día de mañana, aunque usted al principio no se dé cuenta, ¿eh? Por eso que es importante esto. Es como realmente ir a comprar remedios en kiosco. ¿Se acuerdan que hace un tiempo esto existía, que hubo ciertos problemas y bueno, después se terminaron prohibiendo? Entonces, para eso están las ópticas, para que esté el especialista que un poco lo oriente sobre la compra o la indicación que le hace el oftalmólogo en este caso y no hacerlo una compra a nivel de la calle, ¿no? Exacto. También está la conciencia de la gente de no comprar en los lugares que no estén habilitados. Claro. Porque una óptica tiene un matriculado, un profesional al frente, que cuando recibe un pedido de anteojos de sol, por ejemplo, los controla uno a uno para ver la calidad de los cristales. Perfecto. Y eso, está el viejo refrán que dice, lo barato sale caro. Y a la larga la salud visual se perjudica. Y tan importante. Bueno, Ernesto, te agradecemos mucho por haber acompañado en Salud 10, ¿eh? Fuiste muy claro con todo gracias eso. a vos por haberme invitado. No, por favor. Y
y que haya sido todo esto a beneficio de la gente y que entienda un poco de lo que es todo lo que es una óptica, qué se trabaja y de los cuidados que tenemos que tener de este tipo de cosas. Como es tu programa, que es para la prevención de la salud de todo tipo. Perfecto, te Muchísimas agradecemos gracias mucho, ¿no? por la invitación. Continuamos con Salud 10. Bueno, en los inicios de Salud 10 del año 2019 y ya en época que vamos a empezar, en el mes de otoño, ustedes saben que muchas veces encaramos con las patologías cuando están sucediendo y en pleno momento activo. Hoy hemos decidido empezar a encararlas un poco antes de que esto empiecen a aparecer y fundamentalmente viendo cuáles son los métodos para prevenir y evitar este tipo de enfermedades y en este caso las enfermedades de tipo respiratorio. Lo hemos invitado al doctor Fernando Inza, que ya nos ha acompañado en otros programas de Salud 10 y él nos va a decir un poco cómo prevenir, si es que podemos, algunas de estas infecciones respiratorias. Fernando, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a vos, Simón. Hoy no vamos a hablar de música, vamos a hablar de parte respiratoria. No, respiratorio. No, siempre todos los años, fundamentalmente por aumento de la circulación de los virus entre la gente, el contagio fácil en cierta época por tos, por estornudo, por las secreciones, condiciones climáticas, cambio brusco de temperatura y la gente más dentro de los hogares con mayor contacto interpersonal hace que epidemiológicamente todos los años asistamos a que aumenta la patología respiratoria, sobre todo de la mano de la infección y la alergia. Me parece bárbaro tratar de mandar un mensaje de materia preventiva. Si mucha gente ha tenido en ciertos otoños, inviernos, problemas respiratorios, y uno dice, bueno, ¿qué puedo cambiar, qué puedo modificar para que eso achique en frecuencia y en intensidad? Porque además, perdóname, hay problemas de infecciones y además hay problemas alérgicos. Sí, alérgicos. Hay un estudio muy interesante que se hizo, se llamó Estudio de las dos Alemanias. Y se hizo antes de la caída del muro de Berlín. Entonces tomaron una ciudad del mundo oriental y otra ciudad del mundo occidental. Creo que fueron Leipzig y Múnich. Y observaron que los que vivían en el mundo oriental, como éramos nosotros cuando éramos chicos, que andábamos afuera, al frío, con los mocos colgando, en los baldíos, los que estábamos fuera del hogar porque teníamos la mayoría del tiempo afuera, se relacionaba más con patología infecciosa respiratoria. En cambio, en el mundo occidental, donde hay mayor confort, mayor posibilidad de vivir intrahogar, con mayor contacto con alergenos, con alfombras, con materiales, menos ventilación, etc., se relacionaba más con patología alérgica, ya sea rinitis estornudatoria o asma bronquial. Eso marcó bastante para entender la fisiopatología de cómo se afecta el aparato respiratorio según el macroclima o el microclima. Entonces, un poco el primer mensaje, si yo quiero prevenir la patología respiratoria en otoño e invierno, es vigilar el aire, la calidad del aire inhalado. El aparato respiratorio, sobre todo en la parte broncopulmonar, tiene un umbral, un aguante. Si yo supero ese umbral, posiblemente aparezca algún problema. Entonces, el frío, sin duda, el frío es un elemento deleterio para el aparato respiratorio cuando el frío es intenso, ingresando por boca y nariz. Si yo me quiero proteger, no es cuestión de ponerse 8 pulobres, sino cómo hago para protección del flujo del frío. No es casualidad que el deporte, uno de los deportes que más patología respiratoria hay es el esquí, porque vienen de la montaña con el flujo de aire frío y eso altera el aparato defensivo mucociliar y genera patología, el frío. Después, intrahogar, también es muy importante tener algunos conceptos, sobre todo en otoño e invierno. Ventilar correctamente, no encerrarse demasiado, las calefacciones. Lo peor, por ejemplo, en calefacción es el querosén, con una cuestión enzimática. Después viene la leña, que tiene que tener buen tiraje, porque la combustión de leña permanente a veces afecta. Y el último, el gas. Pero el gas también tiene algunas sustancias como el formaldehído, etcétera, que puede ser pernicioso. Entonces siempre una ventilación conviene tener sin crear grandes corrientes de aire para no enfriar demasiado el ambiente, pero que haya ventilación. Hicimos un estudio acá en Azul sobre chicos que habían tenido, bebés lactantes que habían tenido bronquiolitis
y que más del 60% había un fumador dentro de la casa. Eso es tremendamente deleterio para el chico, que ya viene vulnerable por la edad y por la bronquiolitis que tuvo, con más hiperactividad bronquial. Le agregas un nocivo. Y claro, entonces, fumadores dentro de la casa, pintura sintética, Cettol, lustramueble, mezcla de lavandina con detergente, todo el elemento químico agresivo, si se puede evitar, es un elemento que uno puede tomar medidas preventivas. Respecto al segundo elemento, control de las comorbilidades antes de que venga el invierno. ¿Qué digo comorbilidades? Si yo tengo sinusitis crónica, asma bronquial, reflujo gastroesofágico, diabetes, problemas cardíacos, son todas comorbilidades que van a incrementar la posibilidad Predisponen más a una enfermedad a tener respiratoria. enfermedad respiratoria. Entonces, tener en cuenta que tengo que tener controlado. Y es uno de los problemas que tenemos en el asma bronquial, que solamente tiene una conciencia de tratamiento a largo plazo, de medición con espirometría, es decir, tener un control real del asma, que por suerte ahora se puede lograr. Solamente un 35-40% logra el control porque tiene una disciplina de diagnóstico y tratamiento. El 60% de los asmáticos están sin control adecuado y eso sería más vulnerabilidad para problemas respiratorios. Disculpame, para ir resumiendo para la gente, entonces, el frío fundamental, el abrigo en la parte respiratoria alta cuando viene esta época, que es por donde entran generalmente y pueden alterar el hábitat respiratorio, por así decirlo, y las personas que están mucho tiempo adentro, la ventilación es importante y sacar todos aquellos elementos que pueden llegar a producir alteraciones tanto infecciosas como también del punto de vista alérgicas. Desde el punto de vista alérgico, hablando del tema alérgico, es muy común la alergia a los ácaros, que aumenta en otoño e invierno por una cuestión climática. Los ácaros son unos microorganismos que no se ven, son de 0,5 micrones, pero están en el polvillo estacionado, no en el polvillo de una calle de tierra, una cancha de fútbol, sino en el estacionado, en la ropa. Claro, los ácaros se alimentan de la epidermis que descamamos nosotros. Nosotros descamamos más o menos 6 gramos por semana de epidermis. Después se renueva. Entonces, el mayor lugar donde hay problema con los ácaros es el colchón, la almohada, las alfombras, lo que es pluma y lana, los almohadones. Entonces, es muy importante que si yo soy alérgico a los ácaros, tome algunas medidas preventivas respecto, por ejemplo, a la habitación, que sea lo más pelada posible, que no haya acumulación de ácaros en lo posible, sobre todo teniendo en cuenta esas cosas. Por ejemplo, una pavada, pero los pilones de pulóveres que tenemos en verano, esperando el invierno, antes de usarlo, eso está lleno de ácaros, antes de usarlo conviene lavar con agua bien caliente y ventilarlo porque se acumula ácaro. No que a todo el mundo le va a hacer mal el ácaro, sino el que es hipersensible por una cuestión alérgica. El tercer elemento, dijimos, calidad del aire inhalado, tener en cuenta, control de las comorbilidades. El tercer elemento, vacunación. La vacunación desde el punto de vista respiratorio, hay dos que son trascendentes y casi oficiales, que sería la antigripal, la cepa que corresponde al año, cepa 2019 en este caso, que por supuesto no es para todo el mundo, pero sí tener en cuenta que las embarazadas, las puérperas menores de 2 años, mayores de 65 y los que tienen algún condicionamiento patológico, conviene que se vacunen con la cepa adecuada. Y la de las neumonías, que hubo novedades porque antes estaba solamente la vacuna, la Pneumo 23, que era cada 5 años, hasta que aparece la de 13 cepas que se combina con la anterior y genera una protección mayor. Más amplia. Medidas higiénico-dietéticas. Esto parece... Disculpame, me paro en el tema de la vacuna. Vos viste que hace muy poco hubo una alarma con esto, que de gente que salió a decir que las vacunas eran ineficientes o que contaminaban el organismo. Yo sé que totalmente, las vacunas han salvado millones de vidas, ¿no? Desde la polio. Nunca fue demostrado y yo siempre digo lo mismo. Si la Organización Mundial de la Salud ya tiene una normativa, es porque hizo costo-beneficio. Yo me postularía al revés. Si yo tengo diabetes y no me vacuno y contraigo una gripe grave, ahí me voy a arrepentir porque no cumplí lo que dice los que hicieron. Esto te lo pregunto porque hay gente que tiene miedo a través de estos comentarios que son maliciosos. Hay varias cosas con la vacuna que en cierto caso han tenido mala prensa.
Primero, que no cubre 100%, no es una vacuna Seguro. de 100%. Segundo, que a veces nos enfermamos por virus que no están dentro de la vacuna, es bien específica, Neumococcus, influenza, sí. Es bien específica para la gripe, pero muchas veces nos enfermamos con virosis Ajenas a que eso. no son gripe, porque la gripe real es gripe, mialgia, artralgia, el paciente postrado, más de 38,5 de temperatura, es un cuadro severo, de eso estamos hablando, la protección, pero muchas veces nos enfermamos por resfríos, corizas se llaman, ¿no? Resfríos comunes, que se autolimitan, se van solos muchas veces, y la gente dice, no, yo me vacuné y me enfermé igual. Claro, porque es otro tipo de virus, no era la cepa que estaba incluida, pero es muy importante prevenir la gripe severa. Sí, la más grave que puede producir el cuadro más Que severo. lo vimos en el lamentable 2009 con la epidemia de la gripe A, que hubieron grandes problemas en embarazadas, en chicos chiquititos, etc. La cuarta medida higiénico-dietética. Lo que voy a decir parece muy simple, medio pavo, pero son importantes. Comer bien, descansar bien, controlar el estrés, tener salud bucal, muchas veces focos infecciosos en la boca terminan en los bronquios. La lactancia materna, tremendamente importante para los bebés. Todo genera las defensas adecuadas. Aumento de las, claro. Y parecen cosas simples, a veces nos olvidamos y influye bastante. Es que el tema de los hábitos, que es lo más simple, que es lo que uno a veces, el comer tranquilo, el tomar líquido, el caminar, todas esas cosas que se hacen bien. Dormir adecuadamente. Parece que las pastillas van a solucionar y van a hacer milagro cuando uno tiene algo y en realidad uno prevenir lo mejor que puede. Otra cosa muy importante es evitar, si yo estoy enfermo, evitar el contacto y yo enfermar a otra persona a través de tos, estornudos. Entonces, tener la precaución, no ir a trabajar si estoy enfermo, no mandar a un chico a la guardería o a la casa. Aislarse un poco esos días. Tener sus utensilios, si toso me cubro con el brazo o con pañuelos descartables. Lavado de manos frecuente, por lo menos 4 o 5 veces en el día. El lavado de manos es tremendamente importante. Sobre todo cuando voy al baño o cuando vengo de afuera por el tema de los picaportes, que los virus se contagian muy fácil. Manejo plata en distintas situaciones, parece una pavada, pero es muy importante el tema del lavado de manos. Y por último, estar siempre atento a los signos de alarma. Es cierto que muchas virosis se van a autolimitar y con mis defensas lo voy a superar, pero el cuadro clínico por ahí es una congestión nasal, un dolorcito de garganta, una febrícula 37,2, 37,3, una tosecita seca, pero que en el curso evolutivo el paciente en pocos días se repone, tampoco hay que ir a consultar por cualquier cosa, porque muchas veces con reposo y cuidado se repone. Pero sí tener cuidado, sobre todo los bebés, los lactantes, cuando tienen dificultad respiratoria, cambian el sensorio, cuando hay hundimiento de tiraje, se llama hundimiento de distintos sectores del tórax, o el aleteo, que empiezan a abrir las narinas buscando como sed de aire. Entonces esos cuadros, porque muchas veces consultan por el miedo por la tos, y la tos en realidad es un mecanismo defensivo, es un amigo la tos, no es tanto problema la tos. En cambio, la fiebre, el decaimiento, la pérdida del sensorio distinto, la dificultad respiratoria, ahí sí más alerta. Hay que estar alerta. Nano, vos tenés unos cuantos años en medicina y ves que hay mayores casos, o mejor dicho, hay casos más graves de gripe, neumonías que lo que se veían hace 15 o 20 años atrás. Es variable y es cíclico. El otro día estábamos en una conferencia de un médico que nos hablaba de cómo iba cambiando lo climático y cómo iba afectando al aparato respiratorio. Por eso te lo preguntaba específicamente. Cada año tenía una condición climática distinta. Por ejemplo, había años donde el ozono aumentaba mucho, o el dióxido de nitrógeno y azufre, y eso genera una anoxia para el aparato respiratorio. Los pólenes de las plantas, antes estaba muy marcada la estacionalidad, septiembre, octubre, noviembre, con las gramíneas, las malezas, etc. Y ahora hay periodos donde hay polinación de plantas donde no tendría que haber por el cambio climático y cómo eso va afectando al aparato respiratorio. Entonces eso lo vemos también en el consultorio, en la vida cotidiana, donde hay años, por ejemplo, cuando hubo el tema de la ceniza del volcán, donde incrementó. También los gérmenes tienen un periodo cíclico, entonces hay como oleadas o ciclos donde aumenta y disminuye.
Lo que sí, como comentario, esto es medio específico, nosotros el gran cuco en frecuencia era el neumococo dentro de las bacterias. Con la vacunación y el efecto rebaño, el neumococo está bajando y va aumentando el estafilococo, que es otro germen que a veces complica bastante. Es decir, los virus también van aumentando y van cambiando. O sea, es muy variable. Por eso que hay ciclos de incremento y ciclos de Los virus a veces son más complicados que las bacterias. Y la macana cuando hacen la mutación y el cuerpo humano no está todavía adaptado. Bueno, esperemos que le haya quedado a todos ustedes muy claro todas estas medidas que son preventivas, fundamentalmente, que es lo que más queremos hacer hincapié. Va a empezar el otoño, va a empezar el invierno, y esto ustedes lo tienen que tener súper claro. Ventilar sus casas, tratar de no fumar adentro de la casa, fundamental. Si haya chicos o no haya chicos, porque realmente hay gente adulta que también puede tener una sensibilidad muy especial en la parte respiratoria. Evitar la entrada de frío muy violenta a través de nariz o de boca, que eso también, vacunarse, todas aquellas personas que realmente lo van a requerir, y aquellos que tienen factores de riesgo, como la diabetes, asmáticos, etcétera, como lo dijo el doctor Insa, tener un énfasis especial para tratar de tomar las medidas preventivas para evitar este tipo de complicaciones desde el punto de vista respiratorio. Porque no hablamos de las complicaciones, pero son muy importantes las que pueden llegar a padecer aquellos que no lo hacen. Un simple comentario, yo puedo tener una virosis, o sea que posiblemente sea una enfermedad autolimitada, pero los virus a veces generan mayor vulnerabilidad, aparecen gérmenes oportunistas, sobre todo cuando o no me cuido adecuadamente o no tengo la comorbilidad controlada. Vienen gérmenes oportunistas y puedo terminar con neumonía, con crisis asmática, con bronquitis espasmódica, que serían complicaciones. En vez de tener una virosis autolimitada simple, vaya más complicado. Puedo tener complicaciones. Pero insisto, si tomamos ciertas medidas preventivas, es probable que nosotros mismos vayamos con nuestra inmunidad, vayamos controlando la situación. Es como todo, ¿no es cierto? La parte alimentaria para el tubo digestivo y la parte respiratoria fundamentalmente para nuestros pulmones. Seguro. Fernando, te agradecemos mucho. No, al contrario. Y bueno, todos estos consejos, por favor, que entren y ustedes mismos sean multiplicadores para que tratemos de tener una salud, en este caso respiratoria, mucho más sana. Gracias, Fernando. No, al contrario. Bien, llegamos al final de este programa bien variado, actividad física, óptica, respiratoria. Y la parte respiratoria. Todo, tenemos que cuidarnos y educarnos en nuestra salud. Eso ha sido muy útil realmente todos los consejos que no solamente nosotros, sino todos los profesionales que nos acompañan, que vienen a brindarnos notas para que ustedes los incorporen y que ayuden a tener en su vida y no tengan miedo a la salud. Hay que tener miedo a la enfermedad, no a la salud. Por lo cual uno siempre resalta esto, que tienen que venir a controlarse la gente, tienen que hacer actividad física, tienen que cuidarse con la dieta. Todas son cosas para el bienestar de las personas. La gente tiene miedo de ir al médico porque dice, si voy me encuentra algo. El médico no encuentra nada, diagnostica lo que ya está. No es que va a inventar. Y como siempre digo, al médico hay que ir cuando uno está sano. Exacto. Y hacerle caso. Bueno, nos vamos, Marcela. En 7 días nos vemos nuevamente. Gracias. Gracias.